dice que un puntal S, ¿sí?, de acero que sirve como riostra transmite una fuerza de compresión de 12 kip, ¿sí?, 12 kip en la dirección. Y nos dice que tiene una sección transversal hueca con un espesor de pared de 0.375, ¿sí? Aquí va el espesor de pared. Espesor de pared. De 0.375 pulgadas. ¿Sí? Y nos dice que el ángulo que forma el puntal con la horizontal, ¿sí?, es de 40 grados. Nos dice que tenemos un pasador que atraviesa el puntal y que transmite la fuerza de compresión a las dos placas, ¿sí? Las placas son esta y esta, ¿sí? Placas de acá. Placa G sería esta placa y esta placa, ¿sí? Y nos dicen que están soldadas a la base en B, ¿sí? Aquí esta es la base B. Tenemos la base de este lado, ¿sí? Nos dice que 4 pernos de anclaje se sujetan a la base de la plataforma, ¿sí? Nuestra plataforma sería esta, que vendría siendo como nuestra parte más rígida. Y aquí yo tengo pernos de anclaje, ¿sí? Perno de anclaje. Anclaje. Tengo el 1, 2, 3 y por aquí tengo otro que no se ve, pero por la vista del dibujo, 4. Nos dice el diámetro del pasador D, el que es acá. Su diámetro es de 0.75 pulgadas. Y nos dicen que el espesor de la placa de unión, que es la placa en G, tiene un espesor de, bueno, lo podríamos ver acá más claro. Su espesor es de 0.625 pulgadas. ¿Y qué más nos dicen? El espesor de la placa, ¿sí? Esta placa que tenemos acá, la placa de la base, tiene un diámetro de 0.375 pulgadas. ¿Y qué más? Ah, el diámetro de los pernos de anclaje es de 0.5 pulgadas, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene dudas sobre, ¿qué les digo yo? Sobre los datos del problema, ¿sí? Si identificamos cada parte que nos dice. ¿O alguien tiene alguna duda? ¿O está todo bien? Sí, está bien identificado. Muy bien, gracias. Entonces, ahora vamos con el inciso A, que nos dice el esfuerzo de soporte entre el puntal y el pasador, ¿sí? El puntal que nosotros tenemos acá es esto, ¿sí? Esto que voy a colocar ayudado. Este es el puntal, ¿sí? Que es como un perfil tubular, rectangular y hueco. Bueno, si es tubular ya es hueco, ¿sí? Entonces, con el inciso A, esfuerzo cortante, en el... Ah, no, esfuerzo de soporte, pero... Esfuerzo de soporte entre el puntal y el pasador. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a determinar eso? Vemos que en el puntal, si yo me enfoco en esta parte, o si lo digo, o si lo vemos más grande, voy a borrar esta de aquí. Mi área de interés estaría acá, ¿sí? Sería esta pequeña porción, ¿verdad? Donde está en contacto el pasador con el perno, ¿sí? Si yo dibujo, perdón, entre el pasador y el puntal, si yo lo dibujo, me quedaría algo así. Saben que un poco exagerado.
Entonces sería esta parte de acá y esta parte de acá, mis áreas de interés. Entonces, si yo veo, aquí yo tengo T y aquí yo tengo T, y cada una de ellas es de el espesor de pared de 0.375 y el diámetro de mi pasador es de 0.75 pulgadas, ¿eh? Entonces, el esfuerzo de soporte, esfuerzo en B, sería igual a la magnitud de la fuerza, o sea, 12K, partido dentro de 2 veces 0.75 pulgadas por 0.375, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene dudas sobre las variables o algo más. Recuerden que este es el D del pasador. Ingeniero, yo solo tengo una duda. Decime. Cuando dibujó el área del pasador, esa sería el área que está ashurada allá donde está el dibujo. Sí, sería esto aquí, lo voy a colocar en rojo. Donde están en contacto los dos. El área que ashuró aquí donde puso T sería sería lo que sería el espesor de la... Sí, haría referencia a esto, solo que visto desde otra perspectiva. Gracias, ingeniero. Muy bien. Muy bien, ¿cuánto nos da? Recuerden que utilizo la magnitud de la fuerza. Y utilizo 2 veces porque cabal hay 2 áreas de soporte. $21.33 me quedó, ingeniero. Muy bien, gracias. 21.33 KSI. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda sobre este esfuerzo? Inge, yo solo quería preguntarle, 12K son 12 equipos, ¿no? 2 equipos, así es. Gracias, Inge. Muy bien. Entonces vamos a pasar al inciso B. ¿Sí? El inciso B nos dice cuál es, ahorita voy, el esfuerzo cortante en el pasador, ¿sí? Entonces vemos que nuestra figura está como sujetada o está agarrada de 2 lados, ¿sí? Entonces eso es lo que nos produciría un esfuerzo un esfuerzo cortante en 2 áreas, ¿sí? Y aquí tenemos los 12K, ¿sí? Entonces mi tau pasador es igual a 12K, ¿sí? Recordemos que el diámetro de aquí es 0.75 pulgadas. Entonces sería 2 veces, paréntesis, pi cuartos de 0.75 pulgadas al cuadrado, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas sobre el esfuerzo cortante en el pasador? Y solo para confirmar, esa fórmula es así porque es doble, ¿verdad? Aquí tenemos cabal, el pasador está agarrado de 2 lados, ¿va? De este lado y de este lado, ¿sí? Por eso es cortante doble. Gracias, Inge. Muy bien. 13.58 me queda a mí, ingeniero. Muy bien, gracias. 13.58 KSI, ¿sí? Muy bien.
¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario por el momento? Ingeniero, ¿No? entonces, solo una pregunta para aclarar. En el inciso A estamos viendo un análisis tanto del pasador como del soporte puntual y ahorita solo en el B, solo del pasador nada más. Sí, como es esfuerzo de soporte, tenemos que considerar los dos elementos, ¿sí? Y aquí solo tomamos en cuenta el diámetro del pasador únicamente. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces ahora vamos con el inciso C, que dice el esfuerzo de soporte entre el pasador y la placa de unión, ¿sí? La placa de unión son las G. Entonces, si quieren lo dibujamos por acá. C, esfuerzo de soporte. Placa unión. Y pasador, ¿sí? Ahora, si nosotros vamos a nuestro dibujo, lo voy a seleccionar con otro color, ¿sí? Sería esta área. Y esta área, ¿sí? Todos miramos esa área, la que acabo de dibujar con azul. Sí, ingeniero. Muy bien, entonces si desean lo colocamos aquí para que se vea mejor. Voy a bajar un poco. Entonces nos quedaría algo así, ¿sí? Siempre nuestra canoa, por así decirlo. El diámetro, como es el mismo pasador, utilizamos el mismo diámetro. Y nos quedaría esto como más alejado, ¿sí? Algo así por el estilo. Aquí está nuestra área. Entonces nuestro diámetro es de 0.75 pulgadas. Y nuestro T de la unión es igual a, ese es dato del problema, es de, ¿dónde está? Espesor de la unión, ¿dónde está? Ah, sí, 0.625, ¿sí? 0.625. Siempre para ver el esfuerzo de soporte, ¿sí? Digamos, yo les digo entre un elemento o entre un material y otro, ustedes tienen que ver el espesor y el perno, ¿sí? Entonces ya ven el perno y la unión y ven cuántas áreas tenemos utilizadas, ¿sí? Aquí sería 0.75 por 0.625. Si estamos claros por qué son dos, ¿sí? Estaría todo bien, todo claro. Sí, ingeniero. A mí me da 12.8. Muy bien, gracias. 12.8 KS, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Si está todo bien, todo claro. Este es el diámetro del perno, del pasador, perdón. Y este es el T de la unión. Muy bien. Entonces vamos a pasar al inciso número ABC, al inciso D. Nos dice el esfuerzo de soporte entre los pernos de anclaje y la placa base, ¿sí? Entonces vamos a dibujarlo acá. Inciso número D. Esfuerzo de soporte entre la placa base, perdón, placa base y los pernos de anclaje, ¿sí?
Entonces me voy a fijar yo en el perno de anclaje, ¿sí? Y en el espesor de la placa, ¿sí? Supongamos que es algo así. Esta sería como nuestra área de contacto si lo vemos desde un punto a la parte, desde una perspectiva lateral. Entonces el perno de anclaje tiene 0.5 pulgadas de diámetro, ¿sí? 0.5 pulgadas. Y la placa base tiene una distancia de 0.375. ¿sí? Ahora, recordemos que para el esfuerzo de soporte es una fuerza perpendicular, ¿sí? Entonces tengo que utilizar la magnitud, pero para eso me dan el ángulo de 40 grados. Vamos a utilizar la componente horizontal. Entonces mi esfuerzo de soporte sería igual a... Aquí coloco 12 por el coseno de 40 grados, ¿sí? Dividido 0.5 pulgadas, que es el diámetro del perno, por 0.375, que es el espesor de la base, ¿sí? Y todo lo multiplico por 4, ¿sí? ¿Por qué por 4? Porque tengo 4 pernos, ¿sí? Entonces vamos a ver acá, aquí. Este 4 corresponde a 4 pernos de anclaje, ¿sí? Y este componente corresponde a componente en X de la fuerza. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? Ingeniero, a mí me da 12.26 y tendría una duda. Muy bien, 12.26. ¿Cuál es tu duda? Solo quisiera saber, ingeniero, qué parte es la que estamos calculando ahí. O sea, sería del base. Disculpe que lo moleste. Sí, digamos que tenemos aquí, este es nuestro perno de anclaje, ¿va? Si nosotros lo vemos un poco ahí metido, ¿va? Sería como esta área que tenemos acá, que forman aquí, desde esa vista. Ya le capté. Es como que estuviéramos viendo esa placa de manera parada, por decirlo así. Sí, digamos lo que pasa es que ahora el perno generalmente estaba acostado, pero ahora lo estamos viendo parado. Ok, gracias, ingeniero, y disculpe la interrupción. Muy bien, no hay Ingeniero, problema. disculpe, entonces esa parte ashurada que estamos viendo es, por decirle, la parte que va entre digamos, la parte del perno que está dentro de la base, ¿no? Sí, digamos, solo lo que está en contacto entre el perno y la base, lo que está metido. Ah, ok, perfecto. Solo que partió a la mitad, ¿verdad? Algo así, visto así. Sí, lo que pasa es que no sabemos cuánto es la longitud del perno, pero solo que está metido en el espesor de la placa. Muy bien, gracias. Muy bien. Ingeniero, Sí, decime. si fuera esfuerzo cortante, se tendría que usar la Y, o sea, la componente en Y, ¿no? No, para esfuerzo cortante igual se utiliza la componente en X. ¿Sí? Es que Creo me da que... duda por qué se utiliza la componente en X, no le caché cuando lo dijo. Bueno, lo que pasa es que nuestro perno está parado, ¿verdad? Está en vertical. Entonces lo que nosotros buscamos es que formen 90 grados el área ashurá y la fuerza, ¿sí? Entonces por eso utilizamos la componente en X. Ok, muchas gracias. Muy bien. Entonces ahora veamos el otro problema.
que sería el inciso E, el esfuerzo cortante en los pernos de anclaje, ¿sí? Muy bien, entonces vamos con el inciso E. Esfuerzo cortante en los pernos de anclaje, ¿sí? Entonces veamos si supongamos que yo tengo mi figura, ¿sí? Mi figura es circular. Este es mi perno, está totalmente parado. Y tenemos una fuerza de 12K por el coseno de 40 grados, ¿sí? Entonces nuestra área de interés es esta, ¿sí? La que sean totalmente paralelas, ¿sí? Y aquí recordemos nuestro diámetro es de 0.5 pulgadas. ¿Sí? Entonces nuestro esfuerzo en el perno, ¿sí? Es igual a 12K por el coseno de 40 grados, ¿sí? Por pi cuartos de 0.5 pulgadas al cuadrado, ¿sí? Este es nuestro diámetro, ¿sí? Esta es nuestra área. Y lo vamos a multiplicar por 4 porque tengo 4 pernos, ¿sí? Estos inicialmente están a cortante simple. Pero también me tengo que dar cuenta en que la fuerza se divide en 4 pernos, ¿sí? Entonces, si estoy utilizando 4 áreas, por así decirlo. Muy bien. ¿Cuánto nos da tau? 11.70 me da mi ingeniero. Muy bien, gracias. 11.70 6, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? ¿De dónde viene el 4 y así? Esto recuerden que es cantidad perno de anclaje, ¿sí? ¿Alguna duda? Yo, Inge, solo porque usamos el componente en X otra vez acá. Porque como nuestro perno, si lo miramos, como está totalmente parado, está vertical, entonces el área que nos va a interesar es paralela, perdón, paralela a la fuerza, ¿sí? Por eso utilizamos la componente en X. Ah, ok. O sea que para cortantes utilizamos fuerzas paralelas. Ajá, y para esfuerzo axial utilizamos las perpendiculares, ¿sí? Ah, ok. Gracias. Muy Solo bien. no sé si podría subir al inciso B, por favor, repito. Me faltó copiar algo. Muy bien, ahí no hay problema. Ingeniero, entonces, depende de cómo esté la figura, se utiliza el tipo de esfuerzo en X o en Y, ¿verdad? Porque si estuviera acostado sería en Y la fuerza que se utilizaría, ¿no? Sería Ajá, sí, digamos que los pernos estuvieran, digamos que nuestra placa estuviera sobre una pared, ¿no? Entonces lo que tendríamos que utilizar es las componentes verticales, ¿sí? Esas son las que producirían cortante. Listo, Inge, gracias. Bien, entonces ahí el problema no lo dice, pero vamos a agregar un inciso adicional, ¿sí? Que sería inciso número A, B, C, D, E, el F. Uy, perdón. Y sería este que dice F, el esfuerzo axial en los pernos de anclaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería eso? Digamos, tenemos nuestro perno. Y entonces, ¿cuál sería nuestro esfuerzo axial? ¿Cuál sería nuestra área de interés? Va a ser la misma, del diámetro de 0.5 pulgadas. Pero ¿cuál sería la componente de la fuerza que es normal a esto? ¿Cuánto sería?
¿cuál sería? El seno de 40. Muy bien, 12K por el seno de 40 grados. ¿Sí? Por así decirlo, nuestros pernos están en compresión. ¿Sí? Están comprimiendo. Porque como que la fuerza va hacia adentro. Entonces, esfuerzo sería igual a 12K por el seno de 40 grados. Partido dentro de, ¿cuál sería nuestra área? Nuevamente sería pi cuartos de 0.5 pulgadas al cuadrado. Y todo esto multiplicado por 4 pernos. ¿Sí? Recordemos que siempre son 4, la fuerza actúa sobre 4 áreas. ¿Sí? Por eso colocamos 4 cantidad de pernos. ¿Cuánto nos da? O no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Inge, solo en el esfuerzo axial es que tiene que ser perpendicular, ¿verdad? Sí, el área y la fuerza tienen que formar 90 grados. Gracias, ingeniero, muy amable. A mí me da 9.82, ingeniero. 3.82. 9.82. 9.82 KSI, ¿sí? Muy bien. Este era un inciso adicional, pero ahí sirve para que veamos la duda, aclaremos entre esfuerzo cortante y esfuerzo normal, ¿verdad? ¿Por qué utilizamos una componente o cuándo utilizamos la otra? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? Inge, solo una dudita más. En el inciso A, ¿por qué fue que usamos la magnitud como tal de la fuerza? ¿Por qué utilizamos la magnitud? Porque esa es la fuerza más grande que puede ocurrir y porque nuestro puntal está, si utilizamos en X o en Y, esos no son como la magnitud, ¿verdad? Y también porque nuestro puntal está en esa dirección, ¿verdad? Ok, sí es cierto, y porque tiene que ser la fuerza más grande, ¿verdad? Ajá, sí. Gracias, ingeniero, muy amable. Muy bien. Y aquí utilizamos las componentes, ¿sí? Porque esas son las que producen esfuerzo cortante y normal en los pernos que están parados, por así decirlo. Ingeniero, solo para tenerlo más presente, tal vez las diferencias tanto del inciso E como del F, como la diferencia principal, ¿qué es lo que hace que sea un esfuerzo cortante y uno axial? La, la componente de la fuerza sobre el área aplicada, ¿sí? ¿Cuánto es el ángulo? ¿Sí? Digamos, en este caso el ángulo son 180 grados, digamos. Y aquí son 90 grados. Ok, muy bien, Inge, gracias. Ingeniero, ¿será que puede poner el inciso D? Miren el inciso D. Ahí Es está. que no entendí por qué ashuró esa parte del perno. Bueno, lo que pasa es que supongamos que aquí esto corresponde, como nuestro perno está sobre una placa, ¿sí? Digamos, te lo voy a Ajá. dibujar. Digamos, este es nuestro perno, ¿sí? Nuestro perno está acá. Aquí está metido, ¿sí? Aquí está nuestra placa, ¿sí? Nuestra placa de acá. Y aquí está como el apoyo, ¿sí? O o como le puse yo. Como la plataforma, ¿sí? Entonces lo único que nos interesa es el área rectangular, ¿sí? Esta que se forma acá. Solo es la que está en contacto el perno con la placa base. Ya. Solo es la parte que está en contacto con la placa. Ya. ¿Sí? Así es. Sí, ya. Gracias, ingeniero.
Muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra duda o algún comentario. Esa área, ingeniero, sería la que utilizamos en el inciso D, ¿verdad? Sí, ese es el inciso D. Y el Son soporte. 0.5.370. Ya, ahorita sí ya se me iluminó más la cabeza. Muy bien. No sé si alguien tiene. Sí, está bien, está bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda o algún comentario? ¿Está bien? ¿Todo claro? Ya todos terminamos de copiar. Muy bien. Entonces vamos a cambiar de tema, ¿sí? Solo que ahora vamos a entrar a otra, siempre dentro del esfuerzo, pero ahora vamos a ver cómo se comporta un elemento cuando conforme se estira, ¿sí? Digamos, supongamos que yo tengo una barra, no vamos a entrar mucho en detalle, ¿sí? Tengo una barra que originalmente puede ser que esté a tensión o a compresión, ¿sí? Uy, veamos. Entonces le voy a aplicar yo fuerzas de tensión, tensión y tensión, ¿sí? Tiene una longitud original, ¿sí? Tiene un área transversal y es de, de cualquier material, ¿sí? Entonces, cuando ya la barra está deformada, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que va a tener un aumento en su longitud, ¿sí? Ese aumento en su longitud se denota, ¿sí? Si colocamos este punto como referencia, ¿sí? Se denota como con la letra delta, ¿sí? Delta minúscula es como una S, por así decirlo. Entonces, ahora lo que pasa es que vamos a introducir un nuevo concepto, ¿sí? Que se le conoce como deformación unitaria, ¿sí? Entonces, la deformación unitaria que se denota con la letra epsilon, ¿sí? Va a ser igual a la deformación del material dividido dentro de su longitud, ¿sí? Voy a colocar acá, voy a colocar en letras. Va a ser la deformación longitudinal dividido dentro de la longitud original. Pero, longitud. ¿Sí? Muy bien, ¿dudas sobre qué es epsilon? ¿Sí? Comentarios. Así está todo bien, todo claro. Todo claro, ingeniero. Todo Muy claro. bien. Ahora, gracias. Epsilon tiene la particularidad de que es un número adimensional, ¿sí? Es un número adimensional, ¿sí? Lo que significa, o cómo podemos decir, porque digamos si yo estoy trabajando en el sistema internacional, entonces tengo milímetros de deformación dentro de milímetros de longitud, ¿sí? O también puedo tener yo pulgada sobre pulgada, ¿sí? Es una unidad en este caso, ¿sí? Ahora, la deformación puede ser en tensión o en compresión, ¿sí? Puede ser en tensión o en compresión, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en tensión? Compresión. ¿Qué es lo que pasa en compresión? En tensión, perdón. Que el elemento se estira, ¿sí? Y cuando está en compresión se acorta, ¿sí? Lo único que cambia es la dirección, ¿sí? Pero nosotros vamos a asumir que los materiales tienen
la misma longitud, ¿sí? Bueno, que diga el mismo comportamiento, estirándose o comprimiéndose. Muy bien. ¿Dudas sobre esta parte? ¿Sobre qué es deformación unitaria y a qué corresponde? Algo muy importante también es que la deformación S ocurre en la dirección de la carga, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda o comentario? No sé si ya todos terminamos de copiar. Todavía no. Todavía no, Inge. Entonces, cuando terminemos de copiar, me avisan y así pasamos a algo que siempre este tema. Solo como indicó que se llamaba este tema, ingeniero. Este ya sería, bueno, lo vamos a llamar deformación axial, ¿sí? Formación axial, ¿sí? Y ahorita lo que vimos fue como la definición de deformación unitaria. Muy bien, no sé si estamos listos. Si alguien tiene alguna duda. Ya, Inge, gracias. Ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces vamos a pasar a otra página, ¿sí? Ahora, siempre dentro de la deformación axial, ahora supongamos que vamos a estirar un elemento hasta su rompimiento, ¿sí? Lo que se le conoce como ensayo de tensión, ¿sí? Donde nosotros estiramos la barra hasta que la rompemos, ¿sí? Entonces, deformación hasta la ruptura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, sí? Nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener un comportamiento así similar, ¿sí? Si nosotros graficáramos conforme yo voy aumentando la carga y qué deformación me da, ¿sí? Voy a determinar un esfuerzo, ¿sí? Y en base a la longitud original de mi elemento y la deformación que voy obteniendo, voy graficando la deformación unitaria, ¿sí? Aquí deformación unitaria. Y aquí esfuerzo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una región en la que si yo hago mi gráfica, voy a tener una zona de proporcionalidad, ¿sí? Donde hay un aumento o una relación directa, ¿sí? Entonces, esta relación directa se conoce como la ley de Hooke, ¿sí? La ley de Hooke es aquella que denota la de un resorte, por así decirlo, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos de la ley de Hooke, ¿sí? Que el esfuerzo
va a ser directamente proporcional a la deformación unitaria, ¿sí? ¿Y cuál va a ser esa nuestra constante de proporcionalidad? Va a ser, o lo vamos a denotar con la letra E mayúscula, ¿sí? Donde E es una constante, por así decirlo, y se conoce como el módulo de elasticidad. O como ustedes tal vez lo vieron en física 2, como el módulo de Young, ¿sí? Porque así en base a ello se determina la resistencia del material, ¿sí? Entonces yo tengo aquí una relación lineal, ¿sí? Aquí está mi pendiente, ¿sí? Entonces, esta es característico o cada material tiene su propio, ¿sí? Tiene el propio, ¿sí? Digamos, el acero tiene su propio material, que es 200 gigapascales o 29.000 KSI, ¿sí? También yo tengo el aluminio, ¿sí? Por así decirlo, si estiráramos una barra de aluminio, tiene un módulo de elasticidad de 70 gigapascales, ¿sí? Vemos que a mayor pendiente, mayor estiramiento y deformación, ¿sí? O lo que también se conoce como 12.000 KSI, ¿sí? Entonces, este valor se obtuvo a partir de hacer estos tipos de ensayos, ¿sí? Entonces, este primer rango o esta primera parte se le conoce como rango elástico, ¿sí? Rango o zona elástico, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario sobre esta parte? Muy bien. Entonces, vamos a llegar a un punto, ¿sí? Donde ya no hay aumento de carga, pero el elemento se sigue deformando, ¿sí? Esa zona del diagrama de esfuerzo se le conoce como fluencia, ¿sí? Y se encuentra después del límite de proporcionalidad, ¿sí? Se denota con la letra sigma y su índice Y, ¿sí? Entonces la fluencia es la zona donde hay deformación sin aumento de carga, ¿sí? Este es un valor, al igual que el de muchos materiales, ¿sí? Es conocido, es obtenido a partir de pruebas de laboratorio, ¿sí? Generalmente el esfuerzo de fluencia del acero, ¿sí? El más común son 60 KSI o 40 KSI, ¿sí? Por ahí andan estos valores típicos, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien tiene dudas sobre esta parte de fluencia, ¿sí? O también que se le conoce como sedencia, ¿sí? ¿Y por qué es con Y? Porque es yield, ¿sí? ¿Sí? Muy bien, ¿dudas sobre esta parte? Aquí nuestro elemento ya no está en el rango elástico, o sea, ya no es válida la ley de Hooke, sino que ya tiene deformaciones permanentes. Entonces, después de ahí, el elemento como que tiene una capacidad guardada, ¿sí? O hay un cambio en la estructura cristalina interna y el elemento tiene un aumento en el esfuerzo, ¿sí? Ya cuando se acaba la fluencia, tiene como mayor capacidad, ¿sí? Hay una capacidad reservada, ¿sí? O capacidad debido al elemento deformado, ¿sí? Es como si digamos que, bueno,
estiro algo y pareciera que ya no puede estirarse más, pero de la nada aún lo puedo estirar más, ¿sí? O sea, ya sobrepasé su esfuerzo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Porque hay un cambio en la estructura cristalina, ¿sí? O en la estructura molecular. Entonces ahí sí, ya esto se le conoce como esfuerzo último, ¿sí? Esfuerzo último del material, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Ya el elemento, ya sin necesidad de aplicar más carga, se sigue deformando hasta que llega a un punto donde ocurre la ruptura, ¿sí? Y esta zona, ya esta zona de decadencia, por así decirlo, se le conoce como estricción, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Así es como típicamente o lo más común que se comporta un material cuando es estirado hasta su punto de ruptura, ¿sí? No sé si hay alguna duda o algún comentario. Esta deformación ya no es lineal, ¿sí? Entonces no obedece la ley de Hooke, sino que no es lineal, ¿sí? ¿Algún comentario? Así está todo bien, todo claro. Entonces, el acero, obviamente, lo que va a cambiar en cada material es qué módulo de elasticidad tiene y qué esfuerzo de fluencia, pero todos los materiales que sean dúctiles se comportan así. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda. Y aquí también llegamos a una deformación unitaria de fluencia que se le conoce como yield, ¿sí? Aquí, entonces, después cuando ya estamos en la fluencia, por así decirlo, estamos en el rango plástico, ¿sí? ¿Y cuál es ese rango? Donde hay deformaciones permanentes, ¿sí? O sea, el material ya no regresa a su posición original, permanente, ¿sí? Sino que únicamente ya, no sé si todos hemos tenido la oportunidad de, digamos que doblamos una varilla, una search, ahí ya le dimos una deformación plástica, ¿sí? Entonces ya no va a llegar a su posición original. Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo bien por el momento, ingeniero. Todo claro, ingeniero. Muy bien. Entonces, vamos a ver unos como más a detalle qué es esta parte, ¿sí? Vamos a ver la estricción, ¿sí? ¿Qué es? Entonces, la estricción, si quieren, se los denoto de una forma gráfica. Digamos, yo aquí tengo mi elemento estirado, ¿sí? Y yo le aplico carga, ¿sí? Ya cuando llega a cierto punto va a haber una parte donde se va como generando o se va reduciendo el área de nuestra figura, ¿sí? Se va generando como un cono, ¿sí? Entonces, el área que yo tenía original o el diámetro se ve reducido, ¿sí? En un único punto hasta que ocurre la ruptura total, ¿sí? Esa es la ruptura, ¿sí? Donde ya me quedan dos elementos totalmente separados, ¿sí? Este es el proceso que se le conoce como estricción, ¿sí? Vamos aquí en el paso 1, en el paso 2 y en el paso 3, ¿sí? Y es aquel donde ocurre un acortamiento en el área de la figura, ¿sí? Y ocurre la ruptura. Y después, ruptura, ¿sí? Ahora, ¿por qué es específicamente en ese punto se acorta la sección y se forma como una falla cónica, ¿sí?
Porque, digamos como cónica, no todos los materiales son perfectos, ¿va? Entonces va a haber un punto donde, como el eslabón más débil, ¿va? Entonces ahí es donde se va a empezar a cortar y ahí va a fallar, ¿sí? No sé si alguien tiene dudas sobre qué es estricción, ¿sí? Ingeniero, disculpe, o sea que esta falla ocurre por las propiedades del material, prácticamente. Sí, digamos que hay materiales que a la larga son más porosos que otros, ¿sí? Aunque no pareciera a simple vista, pero ya microscópicamente. Entonces va a haber un punto donde va a estar más poroso que en otro lado, y ahí es donde va a empezar a ocurrir la falla, donde se va a empezar a reducir el área. Ah, ok, muchas gracias. Bien, entonces ahora yo aquí lo que les mencioné es el diagrama esfuerzo de deformación para un material dúctil, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la definición de un material dúctil? Es aquel que presenta grandes deformaciones antes de su ruptura, ¿sí? Ingeniero, una pregunta. Sí, decime. Solo recalcando lo de la anterior, la ley de Hooke entonces nos sirve para encontrar el punto de ruptura. No, la ley de Hooke nos sirve para encontrar el esfuerzo de fluencia, ¿sí? Y para encontrar el módulo de elasticidad. Ok, gracias, ingeniero. Muy bien, entonces, ¿qué materiales dúctiles conocemos? Conocemos el acero, el aluminio y hasta cierto punto el cobre. Uno más dúctil que otro, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería el opuesto de un material dúctil? Un material frágil, ¿sí? ¿Y cuál es aquel que presenta que no hay grandes deformaciones? No hay gran deformación. Bueno, o no hay, digamos. Antes de su ruptura, ¿sí? Un ejemplo de ellos, de material frágil, obviamente, bueno, el más común es el vidrio, ¿sí? El vidrio es un material frágil, ¿sí? No fácil se rompe, ¿sí? Y también, hasta cierto punto, el concreto, ¿sí? Es un material, también es frágil, ¿sí? Esos son los dos materiales que vamos a analizar, ¿sí? Muy bien, ¿dudas sobre estos dos materiales? ¿Sí? Nosotros nos vamos a enfocar en el curso en materiales dúctiles, ¿sí? Tal vez veamos un poco de materiales frágiles, pero más que todo es dúctil, ¿sí? ¿Alguna duda, comentario? Ahora vamos a entrar con otra definición, un material que es isotrópico, ¿sí? Sí. Esto a muchos les ha de sonar como ciencias de los materiales, pero bueno, un material isotrópico es aquel que se comporta bueno, ya sé cómo lo vamos a definir mejor, que tiene las mismas propiedades mecánicas en todas sus direcciones. Por ejemplo, digamos un elemento va a tener el mismo comportamiento si yo lo estiro, a que yo lo comprima,
o que lo estire en otra dirección o lo estire en otro lado, ¿sí? Va a tener el mismo comportamiento, ¿sí? Lo que significa que su diagrama de esfuerzo de formación va a ser el mismo en todas las direcciones, ¿sí? Digamos que aquí yo estoy viendo esfuerzo de tensión, sigma en tensión, y aquí yo tengo sigma y su epsilon en compresión, ¿sí? Entonces va a ser exactamente el mismo, ¿sí? Hasta mismos valores, es como si yo tuviera un espejo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es lo opuesto de material isotrópico? Es un material anisotrópico, ¿sí? Anisotrópico. Anisotrópico, ¿sí? Solo un ejemplo sería el acero, aluminio. O cobre, ¿sí? Casi que todos los metales. ¿Cuál es un material anisotrópico? Es aquel que no tiene las mismas propiedades mecánicas en todas sus direcciones, ¿sí? ¿Sí? ¿Entendemos las definiciones? O bueno, estas son como las definiciones más básicas, ¿verdad? Hay mucho que se puede decir sobre cada uno de ellos, pero lo que a nosotros nos compete es casi que solo esto, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería un ejemplo? Digamos, el concreto es un material anisotrópico, ¿sí? Porque imagínense que en compresión tiene un cierto comportamiento que es algo así, antes de su ruptura, y en tensión es muy bajo, ¿sí? Entonces, por eso se dice que el concreto es un material anisotrópico, ¿sí? No es lo mismo que yo estire el concreto a que yo lo comprima, ¿sí? Es totalmente diferente, ¿sí? Entonces el concreto y también en algunos casos la madera, ¿sí? Depende de la madera también cuál es la dirección de las fibras o cuál es la dirección de los nudos, se va a comportar de forma diferente, ¿sí? ¿Alguna duda o comentario? Solo, ingeniero, no sé si podría subir un poco a la parte donde estaba explicando después de la gráfica de la prueba de ensayo. Muy bien. Aquí la descripción. Sí, en la descripción. Disculpe, ingeniero. Solo voy a copiar una cosita ahí. Muy bien, está bien. Ya, ingeniero, muchísimas gracias. Disculpe. Muy bien, está bien, no hay problema, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver otro tipo de material, que sería un material homogéneo, ¿verdad? Homogéneo. ¿Y a qué corresponde? Homogéneo. ¿A qué corresponde? Es similar al anisotrópico, ¿sí? ¿Qué tiene? Las mismas propiedades. Propiedades, pero ahora vamos a ver las mismas propiedades físicas, ¿sí? Así como densidad, todo eso. Entonces tiene las mismas propiedades físicas en todo su volumen, ¿sí? Y el heterogéneo, ¿sí? El material heterogéneo, no. No tiene
las mismas propiedades. Propiedades físicas. Pero así como densidad y todo eso. En todo su volumen, ¿sí? Muy bien, ¿cuál sería un ejemplo de material homogéneo? Así que todos los metales, ¿sí? Bueno, acero, aluminio, bronce, que es otro metal, ¿va? Sí, creo que sí. Ahora, ¿cuál sería un material heterogéneo, sí? Nuevamente, el concreto, ¿sí? El concreto es un material que no es homogéneo, ¿sí? ¿Por qué? Supongamos, ustedes saben que el concreto es arena, piedrín, cemento, agua, aire, ¿sí? Es una mezcla de todo, ¿va? Pero no siempre se logra una mezcla homogénea, ¿va? Se trata que sea lo más homogénea, ¿va? Pero digamos, si yo agarro tantos metros cúbicos, o sea, si yo agarro un pequeño centímetro cúbico, no va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso se dice que no es homogéneo, ¿sí? Muy bien, ¿dudas sobre los materiales? ¿Sí? ¿Dudas sobre los materiales? ¿Sí? Todo bien. Ah, muy bien, Todo bien. gracias. Entonces, ahora vamos a ver aquí algo también que se lo conoce, digamos, cuando un elemento se está deformando, tiene la capacidad, bueno, o qué es lo que puede pasar, capacidad de absorber energía, ¿sí? Esa capacidad de absorber energía es lo que se le conoce, digamos, entre más estiro el material se está oponiendo, ¿va? Entonces está generando la energía, ¿sí? Energía de deformación, ¿sí? Entonces, ¿sí? Hay dos tipos de energía. Bueno, la energía de deformación plástica, ¿sí? O la energía de deformación elástica, ¿sí? Entonces voy a dibujar mi diagrama de esfuerzo de formación, ¿sí? Sigma epsilon. Entonces esta yo voy a agarrar únicamente la energía elástica, ¿sí? ¿Y cómo yo determino esa área? Esa energía es el área bajo la curva del diagrama de esfuerzo de formación. Zona elástica, ¿sí? Este tipo de capacidad se le conoce como, ¿qué les digo yo? Resiliencia, ¿sí? Perdón, resiliencia. ¿Sí? Por eso es que a veces dicen tan resiliente o algo así, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué es? Esto es un área, ¿va? Entonces, digamos, si yo el esfuerzo tiene unidades de newton dentro de metro cuadrado, ¿sí? Y el epsilon tiene metro por metro, ¿sí? Si yo encuentro el área, por así decirlo, voy a tener newton metro partido metro cúbico, ¿va? Digamos que hago cualquier método de integración, ¿va? Voy a obtener newton metro cúbico, ¿sí? Lo que se le conoce como joule, ¿sí? Que es una unidad de energía dentro de metro cúbico, ¿sí? Esto no vamos a entrar mucho en eso, solo para hacer una definición, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería, imagínense, un elemento que absorbe toda la energía, ¿sí? Ya sea plástica o elástica, ¿sí? Se le conoce como tenacidad, ¿sí? Es su capacidad. Un elemento tiene la capacidad de absorber tanto energía de deformación plástica como de deformación elástica, o lo que sería igual a toda su deformación, ¿sí? Lo que sería toda el área bajo la curva. Sería zona plástica.
Muy bien. Ahora, ¿cómo se disipa esa energía? Formas de disipación, ¿sí? Disipar energía. Porque sabemos que la energía acumulada hasta cierto punto se tiene que ir. Entonces, ¿cómo se disipa? O sea, el material no va a absorber energía, o sea, no es como una batería, por así decirlo. Entonces, ¿cómo se disipa la energía? Digamos, ya cuando ocurre la ruptura, ¿sí? O se disipa por medio de ruido, ¿sí? O sea, se oye como un estallido, o por medio de calor, ¿sí? Entre más, digamos, si ustedes cuando estén estirando un elemento y se está oponiendo, entonces la forma de disiparlo es por medio de calor, o también por fricción interna, ¿sí? Esos son como los métodos de que disipa la energía el material, ¿sí? Y la que más obvia, la deformación, va. Entonces, no sé si ustedes han visto que los carros de ahora son más susceptibles a, digamos, a un choque o un topón, a deformarse más que un carro más viejo, ¿sí? Que esos son como que fueran de puro metal. ¿Qué es lo que pasaba? Que, digamos, cuando un carro viejo chocaba, no se deformaba. Entonces, ¿quién absorbía la energía de deformación? Las personas, ¿sí? Se tambaleaban y todo. Entonces, ahora lo que se busca es que los carros, a lo más mínimo, disipen energía rápidamente para que la persona no es la que se vea afectada, ¿verdad? Sí. Eso es lo que ocurría antes. Por eso antes los accidentes de auto eran más graves. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Solo podría subir un poco, ingeniero, disculpe la molestia. Muy bien, ¿hasta qué parte? Ahí es donde dice capacidad de absorber energía. Ah, muy bien. Ahí está. Los materiales tienen esa característica, ¿sí? La capacidad de absorber energía. Gracias, ingeniero. Muy bien. Ahora, yo sé que esta parte es muy teórica y todo, pero siempre nos sirve, ¿va? Ahora, ¿qué información nosotros en nuestro curso? Bueno, va a haber alguna parte, pero la mayor parte nos vamos a enfocar en el rango elástico, ¿sí? Coma, donde es válida la ley de Hooke, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que epsilon es igual a la deformación unitaria partido dentro de la longitud inicial, ¿verdad? Sabemos que esfuerzo es igual a la carga P dentro del área, ¿sí? Y también sabemos que la ley de Hooke, ¿sí? Es igual a sigma es igual al módulo de elasticidad de cada material dentro de su deformación unitaria, ¿sí? O sea, tenemos 3 ecuaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a sustituirlas, ¿sí? Vamos a igualar P por A es igual a el módulo de elasticidad por la deformación unitaria, ¿sí? ¿Estamos claros con esto? Ahora, vamos a despejar para la deformación unitaria y nos va a quedar igual que la deformación unitaria es igual a la carga aplicada partido el área dentro del módulo de elasticidad, ¿sí? Ahora, yo voy a sustituir esta ecuación acá. Voy a sustituir la deformación unitaria y me va a quedar que la deformación unitaria dividida dentro de la longitud es igual a la carga P dentro del área AE, ¿sí? Entonces, si yo quiero encontrar la deformación axial de un material, deformación axial de una barra, tengo que utilizar S, ¿sí? O lo que se le conoce como delta minúsculo. Delta es igual a
la carga P aplicada por la longitud dividido el módulo de elasticidad por el área, ¿sí? Esta ecuación la vamos a utilizar mucho, ¿sí? Y ahora vemos de dónde viene, ¿sí? De dónde viene, ¿sí? Bien, ¿alguien tiene? Esta es válida ya sea para tensión o compresión, ¿sí? Inge, disculpe, solo podrá regresar un poquito arriba. Ahorita, ¿sí? Muy bien, a esta parte, ¿sí? Recordemos que esta es la ecuación de deformación unitaria. Listo, Esta es Inge, mi gracias. ecuación de esfuerzo. Y esta es mi ley de Hooke, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. O si está todo bien o todo claro. Muy bien, entonces, ahora, puede pasar el caso de que yo tenga varias barras, por así decirlo, ¿sí? Entonces, la deformación total, digamos, va a ser dependiendo. La deformación total, S total, es igual a la deformación de la barra 1 más la deformación de la barra 2 más la deformación, digamos, voy a llegar hasta n cantidad de barras, ¿sí? O lo que sería igual a P1 por la longitud 1, por el módulo de elasticidad 1 por el área 1, ¿sí? Hasta la infinidad de barras que yo tengo, ¿sí? Pn por Ln por En por AN, ¿sí? Muy bien, ¿alguna duda o algún comentario? Si está todo bien, todo claro. Todo claro, ingeniero. Muy bien. Entonces vamos a pasar a resolver un ejemplo, ¿sí? No sé si ya todos terminamos de copiar. Ya, ingeniero, por mi parte ya. Muy bien, gracias. Entonces, algo muy importante o cuando analizamos esto, ¿sí? Digamos, hagamos un despeje, ¿va? Si yo coloco P es igual a E por A, ¿sí? Lo que estoy haciendo es despejar para la carga P, ¿va? ¿Sí? Y esto, ¿sí? Esto se le conoce como rigidez axial. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la similitud o por qué yo hice este despeje? Porque recordemos a un resorte, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que la fuerza restitutiva es igual a la constante K por su deformación en delta X, ¿sí? O sea, lo que pasa es que las barras se comportan como un resorte, ¿sí? Porque es válida la ley de Hooke, es como si todo fuera un resorte. Se estira o se comprime, es lo mismo. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Muy Todo bien. bien. Gracias, bueno. Entonces vamos a ver este ejemplo. Mejor este. ¿Sí? Entonces nos dicen que si la barra de 20 milímetros de diámetro está fabricada con acero A36, ¿sí? Ahora ya nos dan qué tipo de acero es. Y también la rigidez del resorte es de 50 meganewton por metro, ¿sí? Nos piden determinar el desplazamiento del extremo A cuando se aplican 60 kilonewtons, ¿sí? Entonces, veamos los datos del problema, ¿sí? Voy a tener yo un diámetro
Un diámetro que va a ser igual a 20 milímetros. ¿Para qué me sirve el diámetro? Para encontrar el área. Voy a tener un módulo de elasticidad del material, ¿sí? Este lo podemos buscar en cualquier tabla, ¿sí? En el portal les coloqué unas tablas para que lo pudieran ver, que sería de, en este caso, como es módulo el sistema internacional, 200 gigapascales, ¿sí? ¿Y cuál sería la longitud del elemento, sí? La longitud sería de la barra AB. Y esa sería igual a un total de 800 milímetros, ¿sí? ¿Y cuál es la carga P aplicada? Va a ser igual a 60 kilonewtons, ¿sí? Entonces vamos a tener dos situaciones, ¿sí? Vamos a tener dos situaciones. Primero, la barra AB se va a estirarse. Entonces, como nuestra barra AB está dentro del resorte, ¿va? Pero solo nos vamos a enfocar en la barra, ¿sí? Entonces, si mi barra se estira, ¿sí? Se estira hacia abajo, ¿sí? Significa que la deformación axial va a ir hacia abajo, ¿sí? Deformación, ¿sí? Entonces, y para mi resorte, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que el resorte se va a comprimir, ¿sí? Entonces, mi resorte, ¿hacia dónde se va a comprimir? Si la fuerza va hacia abajo, la deformación o el delta X va a ser hacia abajo, ¿sí? Muy bien, entonces determinemos cada una de las deformaciones, ¿sí? La deformación de la barra AB va a ser igual a la carga aplicada, 60 por 10 a la 3 newtons, la longitud, 0.80 metros, el módulo de elasticidad, que sería 200 por 10 a la 9 newton metro cuadrado, y el área de la figura, que sería pi cuartos de 0.020 o 20 dividido 1000 al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto me da la deformación de la barra AB? Recuerden que mi ecuación es carga P, longitud partido EA. ¿Sí? ¿Cuánto me da la deformación de la barra AB? 1.53 por 10 a la menos 5 me da a mí, ingeniero. No estaría bien. seguro. Muy bien, veamos si alguien nos puede confirmar. Si da ese valor. ¿Alguien que nos confirme? A mí me da 7.63 por 10 a la menos 7, ingeniero, pero no sé si está bien. Muy bien. A mí también me da eso, ingeniero. Muy bien, 7.63 por 10 a la menos ¿cuánto? Menos 4. Sí, a mí también me dio eso. Es que no lo había elevado al cuadrado. Muy bien, 7.634 o solo así. ¿Cuántos decimales? 7.639 por 10 a la menos 4. Muy bien, gracias. Entonces, eso es lo que se va a estirar nuestra barra, ¿sí? Se va a estirar 7.63 por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4 metros, ¿sí? ¿Y hacia dónde? Hacia abajo, ¿sí? Porque la fuerza va hacia abajo, entonces el elemento se va a estirar hacia abajo, ¿sí? Va en la dirección de la fuerza, ¿no? Creo que voy a quitar el espacio acá. Ahora, ¿cómo encuentro yo la deformación del resorte? ¿Sí? Si yo sé que de la fuerza restitutiva es igual a
K por delta X, ¿sí? Si yo despejo para delta X, sería igual a 60.000, ¿sí? 60 por 10 a la 3 newtons, dividido dentro de la constante K que me da el problema, perdón, 50 por 10 a la 6 newton metro, ¿sí? Vemos aquí que newton se simplifica con newton y me queda únicamente metro. ¿Cuánto es delta X? ¿Cuánto nos da? $1.2 por 10 a la menos 3 me quedó. Muy bien, gracias. 1.2 por 10 a la menos 3 metros, ¿sí? Entonces, ahora la figura, el resorte se está comprimiendo. ¿Hacia dónde se está comprimiendo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Abajo. Hacia abajo, Inge. Muy bien, se está comprimiendo hacia abajo, ¿sí? Entonces, si yo quiero encontrar la deformación total de la barra, o todo lo que se mueve el punto A, ¿sí? Tengo que considerar, aquí lo voy a poner acá, X es igual a 1.20 por 10 a la menos 3 metros, ¿sí? Entonces, la deformación total es igual a la deformación de la barra que se estira más la deformación del resorte que se comprime, y como ambas van hacia abajo, las voy a sumar, ¿sí? Sería igual a 7.639 por 10 a la menos 4 metros más 1.20 por 10 a la menos 3 metros. ¿Cuánto nos da la deformación total? $1.96 por 10 a la menos 3. 1.96 por 10 a la menos 3 metros, ¿sí? ¿Y hacia qué dirección? Hacia abajo. Y algo también que lo podemos dar, podríamos, sí, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario sobre la deformación. Por el momento, todo perfecto, Inder. O también lo que podrían colocarlo es como 1.96 milímetros, ¿sí? Hacia abajo. Generalmente cuando las distancias son muy pequeñas las colocamos así. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Sí, ingeniero. Solo respecto a las conversiones, en cualquier prueba usted siempre nos va a indicar en qué dimensionales las quiere, ¿verdad? Sí, yo les indicaría en milímetros o en metros, ¿sí? Ah, bueno, gracias. Ingeniero, Sí, decime. esto quiere decir que cuando soltemos la fuerza y regresen a su reposo, esa es la deformación que van a tener. Sí, digamos, cuando yo termine de estirar, digamos, si el elemento suelto, la carga P, regresa a su posición original, ¿sí? Esto es deformación elástica, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda. ¿Algún comentario? Muy bien, 7.64, ¿sí? Muy bien. Yo dije tengo una, solo no sé si me podría explicar bien lo del delta X, por favor, que no me quedó muy claro. Bueno, lo que pasa es que esta es como la ecuación o la ley de Hooke para un resorte, ¿sí? Entonces, conocemos la fuerza F y la constante K que nos da el problema, ¿sí? Entonces, lo único que hacemos es despejar para la deformación. Ah, ok, gracias.
Ingeniero, una pregunta. ¿Sí, decime? ¿La constante K nos la da el problema o puede darse el caso que no la dé el problema? Sí, en este caso la da el problema, ¿verdad? Pero puede ser que en unos casos no te la dé, pero sí te dé cuánto se deforma el resorte, ¿va? Entonces siempre te va a dar un dato. Sí, para poder encontrar lo demás, ¿verdad? Ajá, así es. Ok, gracias, ingeniero. Entonces, no sé si alguien tiene alguna otra duda. Inge, una pregunta. Sí, decime. ¿Qué pasa o qué debería pasar para que en la deformación total se resten 2? Digamos que se tendría que restar la del resorte. Se tendría que... La fuerza iría para arriba, me imagino, ¿no? Bueno, digamos, podría ser en el caso que siempre, supongamos que yo tengo 2 barras, ¿verdad? Vamos a colocarlo aquí abajo. Supongamos que yo tengo una barra acá que tiene una carga, no sé, digamos que de 10 va. ¿Sí? Y aquí yo tengo otra barra que tiene una carga de 5, ¿verdad? ¿Sí? Entonces mi reacción sería aquí, mi reacción a X sería 5, ¿verdad? Sí, para que esté en equilibrio. Entonces si yo analizo por tramos, ¿sí? En el tramo primero, se está estirando, ¿sí? 5 en tensión, ¿sí? Y ahora, digamos que yo me voy para el siguiente tramo. Y entonces tendría lo siguiente. ¿Qué es lo que pasaría? Aquí tengo 5. Aquí tengo 10. Entonces aquí en total va a tener una fuerza 5 que es en compresión, ¿sí? Entonces en la misma barra, digamos, esta deformación va a ir a la derecha. Y esta va a ir a la izquierda, ¿sí? Entonces sí se puede dar el caso de que un fragmento esté en tensión, otro esté en compresión, y al final sumamos todo con el signo. Bueno, Inge, ya entendí. Gracias. Bien. Entonces, bueno, les voy a mostrar, este es el problema que vamos a continuar el día lunes, ¿sí? Que tiene cabal sobre barras y demás. Y vamos a seguir profundizando en el tema de esfuerzo, de formación axial, ¿verdad? Entonces, es hoy o mañana ya les